Bueno, empezamos. A continuación, voy a presentaros la siguiente ponente que tengo el orgullo de presentar y de acompañar. Ambas formamos parte de la Junta de Gobierno del Consejo Estatal de Trabajo Social y es una verdadera experta en el ámbito de educación desde el punto de vista del trabajo social y, por lo tanto, es miembro de nuestras voces del Consejo Estatal. Ella es María Dolores Soler Aznar, Loles, trabajadora social, graduada en Trabajo Social. Trabajó muchos años, desde el año 92, en la Comunidad de Generalidad de Educación de Valencia. En estos momentos es trabajadora social de la Unidad de Especialización de Educación de Alicante. Y durante 5 legislaturas, ni más ni menos, que ya sé perfectamente lo que eso es, fue presidenta del Colegio de Trabajo Social de Alicante. Como os decía, siempre estuvo vinculada al ámbito educativo y social. En estos momentos, bueno, pues está en el Consejo Estatal como vocal y trabajando activamente en la línea y en el eje estratégico que antes mencionábamos del trabajo social en educación. Entonces, bueno, como lo interesante es lo que va a decir ella, yo ya me callo y le doy paso a Loles. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Ana. Y, en primer lugar, agradecer al Colegio de Trabajo Social de Galicia el haberme invitado a participar en estas jornadas. Y quiero transmitiros también, en nombre del Consejo General, la felicitación a las personas que habéis organizado este evento sobre un ámbito tan importante como es el trabajo social en el ámbito educativo. Y como ya han dicho las compañeras, me parece acertadísimo el lema «La pieza que falta». Voy a intentar ir rápido porque vamos mal de tiempo, pero bueno. Por todos he sabido que la educación pues, es fundamento para la construcción de sociedades equitativas, saludables y prósperas, que es una herramienta transformadora de la sociedad, ofrece posibilidades de desarrollo individual, progreso y superación de desigualdades, que son aspectos de gran relevancia para el trabajo social. Incide en mejoras para la salud de las personas, en el aprovechamiento del talento, estimula el crecimiento económico y posibilita la construcción de sociedades en paz, democráticas y respetuosas con el medio ambiente, que es la aspiración de cualquier sociedad, que prime la igualdad entre todos los individuos. Es prioritaria por razones de equidad, de justicia social, que de eso sabemos mucho los trabajadores sociales. Tiene un gran impacto en la adquisición de conocimientos, de competencias para el desarrollo individual, para la vida de las personas. Es un derecho que está reconocido tanto en tratados como en leyes internacionales, que tiene que estar garantizada, ser obligatoria, universal y gratuita, con respuestas adaptadas y de protección para el alumnado con diversidad funcional o en situación de vulnerabilidad. En este campo, la acción de los y las trabajadoras sociales es fundamental porque somos la figura de referencia para la prevención, la valoración, la intervención y la derivación en relación a las necesidades sociales del alumnado, al asesoramiento al profesorado y a las familias. Los centros educativos son espacios de aprendizaje, de socialización, de convivencia y, sobre todo, de protección social. Mediante el trabajo social en educación podemos hacer acciones con quienes presentan o pueden presentar dificultades socioeducativas y de inclusión escolar y social, coordinándonos con todos los agentes educativos y sociales para la educación, el bienestar y la protección. La misión del trabajo social en el ámbito educativo es responder a las necesidades del alumnado con problemática social, con acciones de prevención, detección, evaluación, intervención y seguimiento. Y muy importante siempre la coordinación con los distintos recursos comunitarios. Para el Consejo General, el área de educación es prioritaria, forma parte de las áreas de trabajo y viene contando con una vocalía específica. Desde que se inició esta legislatura, tiene un grupo de trabajo que ya funcionaba también en la legislatura anterior. Y en los últimos años se han llevado a cabo distintas iniciativas y se han elaborado documentos sobre este ámbito. Entre ellos tenemos un manual, un referente, que es el trabajo social en el sistema educativo, de Dolores Fernández.
Cuando se produjo el sistema de alarma, desde el Consejo se hicieron distintas propuestas. Desde el ámbito educativo también hubo una propuesta por el tema que suponía el cierre de los centros escolares y las dificultades, como siempre, para el alumnado más vulnerable por la brecha digital. También con el tema de la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia, el Consejo hace un posicionamiento ante la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, porque le recuerda que ya tiene profesionales en los centros educativos que pueden hacer cada una de las funciones que ahí viene y, de paso, que aumente las plazas. Con poco éxito, pero bueno. En el Congreso también se presentó una mesa con trabajo social en el Congreso de Ciudad Real, en los diferentes sistemas y ámbitos de intervención, entre ellos el educativo, y luego se hizo la publicación. También el Consejo pues, hace aportaciones a todas las legislaciones, independientemente de que no sean de educación, también la aportación, por ejemplo, en la Ley de Infancia de temas de educación. El Consejo ha colaborado en las propuestas para un plan de acción para reducir el abandono escolar temprano, promovido por la OCDE, que es el único consejo profesional que ha estado presente. Las propuestas políticas, que cada vez que hay elecciones se elaboran y se remiten a los distintos partidos, pues ahí también está presente el tema de educación. Y en el momento actual estamos elaborando un documento de funciones del trabajo social en educación, que está en proceso. El tener las funciones de los y las trabajadoras sociales de educación es una cuestión clave para nuestra profesión, pues tenerlas bien definidas y con bases legales daría concreción a nuestras responsabilidades delante de la Administración educativa, marcaría la hoja de ruta de las acciones de estos profesionales y en el desempeño de su profesión, y evitaría el intrusismo profesional. Nos encontramos que hay una falta de referentes legales que concreten estas funciones, por eso el Consejo considera necesario hacer un estudio de la situación en las comunidades autónomas. Se ha hecho un mapeo con la colaboración de todos los colegios del análisis de la legislación estatal y autonómica y las funciones de los y las trabajadores sociales, y lo que vemos es que únicamente hay 6 autonomías que cuentan con una legislación específica. Tenemos muchas autonomías donde la figura la han asumido otros perfiles profesionales y bajo el perfil educativo de PTSC. Sobre las propuestas que se plantea, pues un poco serían 3 ejes clave para acotar las competencias y las funciones de los trabajadores sociales. La importancia de la concreción de estas funciones, un poco para que cada autonomía vaya en la línea, una propuesta de mínimos, esos aspectos irrenunciables de la profesión que deben estar presentes en todos, y la coordinación con otros recursos educativos y comunitarios, que es el elemento clave de nuestra profesión y del trabajo social en educación. Aunque bueno, son muchas las funciones específicas que realizamos los y las trabajadoras sociales, a modo de síntesis, pues aquí hay algunas: de participar en la valoración sociopsicopedagógica, prestar apoyos para el acceso a la educación, responder a las necesidades individuales del entorno, el asesoramiento tanto al profesorado como a las familias, activar protocolos de protección y procedimientos del alumnado, la coordinación con los distintos recursos sociocomunitarios, el asesoramiento y acompañamiento en la gestión de las ayudas más específicas de educación, promover interacciones positivas entre los centros educativos, la familia y el entorno. Somos figura de referencia de bienestar y protección del alumnado, realizar actividades de prevención, valoración, intervención y seguimiento del alumnado, recabar aquella información sobre el contexto sociofamiliar del alumnado que sea necesario para la adaptación que el alumno necesita, y participación en la detección de indicadores de riesgo, tanto de las necesidades sociales como las educativas.
El grupo de trabajo que está elaborando este documento espera concluirlo en breve y desde el colegio se hará la correspondiente presentación y distribución a todo el colectivo. Y ahora os iba a comentar me había saltado. Os iba a comentar un poco ya desde la parte de mi experiencia profesional como trabajadora social de la Unidad Especializada de Orientación de Alicante, dependiente de la Consellería de Educación. Vale. En la Comunidad Valenciana, las unidades especializadas de orientación son equipos interprofesionales de soporte externo a los centros educativos para asesoramiento e intervención directa en los casos que requieren una mayor especialización. Se crean en el año 2021 y tienen como antecedente los servicios psicopedagógicos escolares, que anteriormente son los llamados SPES, que se crean a mediados de los 80 y que ya contaban con trabajadores sociales. En aquel momento había 34 SPES repartidos por toda la Comunidad Valenciana y con un déficit había 10 de esos equipos que nunca conseguimos que tuvieran trabajador social, solo tenían 24. Os he oído hablar del grupo de trabajo de educación, es importante siempre estar ahí en este. Nosotros durante muchos años hemos mantenido la Comisión de Educación, le llamábamos Grupo Traso. Hemos tenido la suerte que teníamos un espacio dentro del horario de trabajo cuando pertenecíamos a los SPES. El jueves por la tarde era la reunión estaba dedicado a las reuniones de coordinación. Se nos permitía que el primer jueves de mes nos reuniéramos todos los trabajadores sociales de las distintas provincias y se unían también compañeros que estaban en gabinetes psicopedagógicos municipales, que ya quedan pocos y a extinguir, pero la verdad es que era una aportación muy importante para el trabajo social en educación porque además tenían unas ratios privilegiadas y ese punto de vista más comunitario que permite una mejor intervención. Bueno, pues como os he comentado, con el nuevo modelo, las unidades especializadas de orientación ofrecen asesoramiento, intervención y recursos, complementan un poco las intervenciones que desde las primeras intervenciones que realiza el centro a través de sus departamentos, equipos de orientación educativa y los departamentos de orientación educativa y profesional. Con el cambio de modelo, la Consellería ha primado por aumentar los orientadores en los centros escolares según el número de alumnos y la verdad es que en algunos institutos, por ejemplo, hay hasta 3 y 4 orientadores, en los centros de primaria 1 o 2 según el número de alumnos. Ese es el personal del centro y luego el equipo especializado somos la UEO, que estamos ajenos, o sea, fuera del centro escolar como apoyo externo. Dentro de las UEOs, estos son los ámbitos de intervención: convivencia y conducta, igualdad de diversidad, TEA, discapacidades sensoriales, discapacidad motriz, discapacidad intelectual, altas capacidades intelectuales y dificultades específicas de aprendizaje y TDAH. Además, estamos los trabajadores sociales y educadores y terapeutas que no estamos considerados como ámbito, somos personal sociocomunitario. En estos ámbitos, cuando se activa, normalmente hay una comorbilidad, una relación entre los distintos ámbitos y muchas veces, claro, es un equipo que acaba de empezar, se está elaborando un protocolo para lo que es el trabajo interámbito. Claro, si somos distintos profesionales los que estamos interviniendo, también con este nuevo modelo hay que hacer que si el acta, que si un poco determinar cómo va a ser esa intervención, quién va a hacer el primer contacto con el centro. Es un poco un proceso de mejora del equipo interprofesional. Unidades UEOs, unidades especializadas de orientación, dan cobertura a todo el territorio de la Comunidad Valenciana y se ubican en estas ciudades. Hay 6 en toda la comunidad. En total, en estas 6 unidades están previstas 37 plazas de trabajadores sociales, pero la realidad es que no hemos conseguido que
todas estén cubiertas porque hay bajas, estamos en un momento de mucho cambio, de procesos de estabilización. Consellería dice que no tiene bolsas y en algunos casos están más de un año para cubrir plazas o jubilaciones o profesionales que han cambiado de destino. Y esto está dificultando bastante el tema. También una excusa que nos dicen es que nosotros somos personal no docente, dependemos de una bolsa de trabajo o, en su caso, de función pública y que, claro, son distintos, es un tema administrativo de distintas consellerías. Los perfiles que tenemos en las UEOs es orientador educativo, maestros de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, trabajadores sociales, fisioterapeutas y los últimos profesionales que se han incorporado y que no estaban aún en el sistema educativo valenciano son los educadores sociales y los terapeutas ocupacionales. Bueno, aquí están un poco recogidas las órdenes. En la orden de creación de UEO, lo que os he comentado, claro, había que hacer desaparecer el modelo anterior y reconvertirse en este, con ese aumento de orientación. Ese fue un momento de mucha movilización. En un primer momento a los trabajadores sociales nos iban a ubicar en los centros de educación especial como centros de recurso y de ahí atender al propio centro y a otros. Finalmente, fue un año muy intenso, hicimos un lema en ese momento, sense porque la Consellería apuesta por la inclusión educativa. Entonces, nosotros desde el grupo de trabajo hicimos un lema, sense treball social no hi ha inclusió educativa. Sin trabajo social no hay inclusión educativa. Posteriormente, ya con la organización, ya pasamos a ser un miembro más de la UEO. Ahí también en la normativa todo el rato se está hablando de la coordinación sociocomunitaria y aunque en ese primer momento de publicación nuestras funciones ya estaban recogidas, ya estaban definidas, tengo que decir que las funciones anteriormente las trabajamos en el grupo de trabajo y en ese sentido la Consellería las ha respetado y ha ido utilizando las que en su momento el grupo de trabajo presentamos. Con la incorporación del personal educador y terapeuta ocupacional sí que vuelve a sacar una resolución donde se determina un poco las tareas de cada perfil. Y ahí nos dice atención prioritaria para los trabajadores sociales en educación infantil y primaria, y para los educadores, preferentemente en secundaria, para trabajar temas de abandono escolar temprano y absentismo escolar. Los educadores han accedido con un programa de los fondos europeos y, en principio, finaliza en agosto de este año, pero no sabemos muy bien si va a haber continuidad o no. Bueno, este es un poco el perfil profesional nuestro, trabajador social, diplomados o graduados en trabajo social. Somos personal no docente, funcionario de la Consellería de Educación. Los centros de atención son centros de educación infantil, primaria y secundaria, sostenidos con fondos públicos, o sea que también atendemos centros concertados, también entrarían ahí, y con una zona geográfica de atención pues bastante amplia, en nuestro caso, comarca del Alacantí, que abarca, además de Alicante ciudad, muchos municipios. Nuestra forma de atender a los centros es o centros de atención sistemática, los que tenemos ya determinados, o por activación, que es como funcionan todos los demás profesionales de la UEO, mediante una activación que hacen los centros educativos. Los centros de atención sistemática son los centros de educación especial, los que acogen alumnado de educación especial, y los centros con mayor número de alumnado de compensación educativa, que son los alumnados con necesidad de compensación de desigualdades, son los que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa derivada por factores pues, sociales, económicos, culturales o étnicos. Y ahí priorizan nuestra intervención. En el resto de centros, como os he comentado, el centro tiene que hacer una activación previa, activa
o el inspector o el director, aunque la realidad es que la mayoría de las demandas nos llegan por los orientadores educativos, que son los que están en el centro, pero ellos van al director y hacen esa activación en un enlace que está colgado en la página web de la Consellería. Y los tipos de activación que podemos tener es asesoramiento, intervención, movilización de recursos o consultas. ¿Cuándo nos solicitan la intervención? Pues generalmente eso, cuando hay sospechas o evidencias de situaciones de vulnerabilidad, cuando se detectan situaciones de desprotección o absentismo, si el centro precisa asesoramiento o coordinación con otros recursos, otros agentes externos, y también asesoramiento principalmente para el alumnado de necesidades sobre discapacidad, dependencia, diversidad funcional y apoyos para este alumnado. A modo de síntesis, un poco deciros que las principales demandas que recibimos pues es esa información y valoración sociofamiliar, detectar las barreras, dificultades y fortalezas, lo que hemos comentado de situaciones de desprotección, de absentismo escolar, el asesorar sobre recursos sociocomunitarios, la mediación familia-escuela, la orientación sobre dependencia y diversidad y la coordinación con agentes externos. Un poco por comentaros las acciones que hacemos en cada uno de estos apartados. La información y valoración sociofamiliar, como profesionales de la UEO, como trabajadores sociales, podemos participar en la valoración del alumnado con necesidades educativas especiales a petición de los orientadores, aportando la información necesaria, y también en la valoración de los alumnos en situación de desigualdad, de compensación de desigualdades. Se nos pide el informe, que muchas veces es en colaboración con los profesionales de los servicios sociales municipales o otros agentes de protección del menor. Hemos hecho, porque claro, como ha comentado Ana, los servicios sociales están sobrepasados y muchas veces el famoso informe de vulnerabilidad que demandan para cuando llegan familias que están en situación irregular, que no pueden solicitar la beca de comedor porque solo tienen pasaporte automático, por más que decimos que ese es un tema que le hemos comentado a la Consellería, en la normativa pone informe de vulnerabilidad de servicios sociales. Claro, servicios sociales está colapsado porque además en Alicante está llegando mucha población. Lo que hacemos con los directores de los centros, hacemos un modelo que firmamos el director o directora y yo, diciendo que ese alumno se encuentra en situación de riesgo, de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, y no hace falta hacer ese informe, que además Servicios Sociales tampoco conoce a esa familia porque acaba de llegar. Entonces, al menos el colegio la conoce, lo valora, le puede solicitar, puede hacer una entrevista, recoger la documentación y así hacemos ese trámite y no colapsamos ese otro servicio. Y también pues, la valoración cuando hay que derivar a diferentes recursos. Otro tema muy, muy importante en nuestro trabajo es asesorar ante situaciones de riesgo. Como ya han dicho las compañeras, en el colegio se detectan muchos indicadores de riesgo. Los niños pasan muchas horas, verbalizan muchos temas y nosotros colaboramos apoyando al centro, acompañando al centro en el proceso de realizar la hoja de notificación para la atención socioeducativa y la protección del alumnado menor de edad. En esta hoja se marcan una serie de indicadores de la situación que se ha detectado y se presenta cuando se detecta esa situación, puede ser por procedimiento ordinario según la gravedad o por procedimiento urgente, para que se pone en conocimiento de servicios sociales y de la Dirección General competente para que haya una intervención y se valore el riesgo. Problemas que surgen a la hora de presentar esta hoja, pues como han comentado las compañeras, los centros muchas veces tienen miedo, no saben, no entienden, han cambiado. Realmente la hoja antes se llamaba hoja de notificación de posible situación de desprotección desde el ámbito educativo. Ahora le han puesto protección, pero aún así, pues claro, hay reticencias. Hay que crear un equipo para
para elaborar esta hoja, que es el director, el tutor, el orientador del centro, que es el que está allí, y el coordinador en nuestra comunidad se llama Coordinador de Igualdad y Convivencia, que era una figura que ya existía antes del Coordinador de Protección. Y, bueno, elaborada, la normativa dice que eso también es un tema que genera, claro, que una vez cumplimentada la hoja, el centro tiene que notificar a la familia, no puede presentarse servicios sociales sin haberle dicho nadie a la familia que se ha detectado esa situación. Y eso a veces pues, también genera. Entonces, nosotros colaboramos un poco en esa entrevista familiar, bien, claro, acompañando a la familia para que lo vea como que va a ser una intervención, no como un riesgo, un poco para la detección de esos indicadores. Con este tema también es importante que cuando los compañeros de servicios sociales nos dicen que se nota cuando ayudamos a confeccionar esa hoja, porque si no el centro muchas veces marca 4 indicadores, no da información y servicios sociales encuentra la hoja y no sabe muy bien. Y también hacemos ese nexo de unión, de coordinarnos con los compañeros un poco para ver, porque claro, la hoja va por sede electrónica, tiene su proceso, entonces si nosotros antes hacemos una llamada al equipo de infancia y menor, ya poniendo un poco sobre aviso, pues todo funciona mucho, mucho mejor. Una de nuestras funciones que nos ponen además es asesoramiento en materia de protección a la infancia a los centros educativos y a los coordinadores de protección integral. O sea que, pero bueno. Y donde está, en alguna, no está en todas las localidades, pero es un elemento importante, en algunas están las comisiones municipales de menores. Y en esos municipios que participamos porque es donde se valoran las situaciones de riesgo, donde estamos distintos profesionales de sanidad, de educación, externos, pero que podemos aportar la información que siempre viene bien para tratar estos temas. En cuanto al absentismo escolar, nada, simplemente asesorar un poco, acompañar al centro. Hay un protocolo que ha hecho la Consellería, que ahora nos pide que revisemos qué tal, pero la realidad es que en su momento no nos dijo que colaboráramos, pero bueno, estamos ahí y intentamos meter nuestro grano de arena en todos los sitios. Y es un poco eso, acompañar en el proceso. Hay toda una serie de medidas que el centro tiene que hacer antes de esa notificación. En muchos municipios grandes ya lo están llevando empresas externas que contratan a profesionales para llevar el tema. Y hacer esas entrevistas familiares junto a los tutores, participar en la comisión de absentismo donde está constituida. Allí, por ejemplo, tenemos, como son ciudades grandes, subcomisiones en las zonas donde hay más población con absentismo y se intenta trabajar en temas de prevención, en el alumnado de infantil, que siempre es como más efectivo. Y otras medidas que podamos aportar para este tema. En cuanto a mediación, pues bueno, un poco ser el puente entre el centro educativo, la familia, apoyar cuando hay dificultades de comunicación, reforzar la labor que realiza en beneficio del aprendizaje el tutor y acompañar un poco en ese proceso cuando las familias pues o no se sienten incluidas o mediar, es propia mediación. En cuanto a dependencia y diversidad funcional, pues como ha dicho la compañera, no tiene sentido que las familias vayan a otros servicios. Si el orientador ha hecho la valoración y detecta que es alumnado que es susceptible de solicitar el reconocimiento, pues desde las trabajadoras sociales le apoyamos en ese proceso de solicitar el reconocimiento de la discapacidad, de asesorar si hay sobre recursos necesarios de diversidad funcional. Hacemos esa parte de acompañamiento importante. Las familias de alumnado de necesidades educativas especiales necesitan acompañamiento en las distintas etapas, en el primer momento del diagnóstico y después a lo largo, pues en esas decisiones, si hay un cambio de la modalidad de escolarización, que siempre es difícil porque normalmente no quieren, después ven que es el recurso, pero es difícil aceptar que vaya a ir a un centro de educación especial, entonces hacemos un poco ese acompañamiento. 2 minutos. Si puedes. Ostras.
Vale, pues voy a saltar rápidamente con el tema de bueno, ya hemos hablado de que es muy importante en nuestro trabajo de coordinación sociocomunitaria, de todo lo que podemos contribuir. En algunas ocasiones hemos hecho trabajo conjunto, las ratios de todos son imposibles, pero cuando podemos hacer visitas domiciliarias, entrevistas conjuntas con profesionales de servicios sociales o con los de sanidad, resulta muy interesante y muy útil. Bueno, me salto todo lo de con la nueva ley, con quien más nos coordinamos. Esto es un poco cómo ha quedado la estructura con la nueva ley de servicios sociales. Nosotros trabajamos principalmente con las unidades técnicas de familia y menor, que son los que reciben esas hojas de notificación que hemos comentado. En algunos centros estamos haciendo reuniones conjuntas, centro escolar, un profesional de la unidad. Ellos nos comentan con qué familias están interviniendo, nosotros las dudas que tenemos y resulta beneficioso para los dos. Me salto todos los recursos que ya conocéis de sobra. Bueno, ya os he comentado con el tema de personas migrantes que tenemos mucha población que se encuentran en situación irregular. Y esto nos lleva a, por ejemplo, también hemos hecho, desde el Grupo de Trabajo de Educación, hemos hecho una queja al síndic de Greuges, que es el equivalente al defensor del pueblo de nuestra comunidad, por el tema de, primera, por los retrasos del centro base, que está tardando de 1 año a 1 año y medio, lo cual dificulta mucho el acceso a los recursos, y después porque excluye a estas personas que están en situación irregular de esa valoración de la discapacidad. Tenemos mucha población con alumnado de necesidades educativas especiales que viene porque piensa que los recursos educativos son mejores. Voy a ir rápido ya con esto. La Consellería ha hecho toda una serie de protocolos un poco para establecer la situación. Ya hemos hablado del absentismo, muy importante. Atendemos a centros de secundaria, el tema de conductas autolesivas, suicidio de los adolescentes trabajamos muy coordinadamente con las unidades de salud mental infantil y otros recursos, hospitales de día que han salido para este tema. El alumnado recién llegado. Bueno, me voy a saltar todo esto, que total está, y voy a ir al final. El final era deciros que claro, que la realidad del día a día de nuestro trabajo, dada la zona geográfica de atención que tenemos asignada, designada, desborda nuestra capacidad de trabajo. Tenemos más de 100 centros educativos y solo somos 2 trabajadoras sociales. Sois magas, no trabajadoras sociales. Esta es una ratio que hace inasumible la carga de trabajo y la posibilidad de dar respuesta a las necesidades socioeducativas de alumnado y a sus familias. Entonces, para terminar, quiero señalar que el trabajo social en los centros educativos es un ámbito profesional de gran trascendencia para los integrantes de la comunidad y para la sociedad, que contar con trabajadoras y trabajadores sociales en los centros educativos posibilita acciones preventivas, diagnósticas, de intervención especializada sobre situaciones de riesgo, desprotección y todas las problemáticas de desventaja social, que los centros de educación han de garantizar el derecho a la educación y al mismo tiempo favorecer la compensación de las desigualdades individuales y la inclusión de todo el alumnado, que es necesario contar con especialistas en trabajo social desde dentro. Muchas veces hemos tenido que aguantar desde responsables que nos digan ¿para qué? Si ya están los servicios sociales. No, nosotros estamos dentro del sistema educativo y que intervengan con los alumnos que lo necesitan, con sus familias, con el profesorado y establecer la coordinación necesaria con los otros servicios comunitarios de atención al menor. En síntesis, deciros que ante esta realidad educativa, tanto los colegios profesionales como el Consejo han de seguir reclamando la figura del trabajador y trabajadora social en educación, reclamar a las plantillas educativas la dotación de las plantillas necesarias y que iniciativas como esta jornada que habéis hecho hoy nos tienen que servir para reivindicar el trabajo social en el sistema educativo. Así que os felicito y muchas gracias.
Bueno, no quería yo meterle tanta prisa porque casi le di un apurón tremendo. Muchas gracias, Lolis. Bueno, abrimos ahora un turno de debate cortito porque tenemos que entrar después en el siguiente taller y quiere aquí hablar Miriam, ¿no? Quiere preguntar. Muy bien. Hola, bueno, muchas gracias por venir y Sabemos además que la agenda la tenías complicada y que has hecho un gran esfuerzo. Muchas gracias por traer la lucha del Consejo y la realidad de tu comunidad. Mira, nosotros aquí, además fui con la vocal, con Laura, petamos mucho en la Consellería de Educación, tardaron muchísimo tiempo en recibirnos y nos recibió la Dirección Xeral, no recuerdo cómo... Bueno, nos recibieron. Entonces, a la hora de reivindicar esta figura de trabajo social en el ámbito educativo, no entendían la necesidad. Sí que es cierto que algo que nos parece súper obvio y que aquí vemos que es algo indispensable de la figura y de equipos de intervención social dentro de las escuelas, desde la Consellería no lo ven necesario. Además, lo que nos dicen es donde tenéis que ir es a política social, que son donde tienen las bolsas de trabajadoras sociales y contratación. Entonces, mi pregunta es, como tenemos que volver, como tenemos que llevar una propuesta y vosotros tenéis experiencia, ¿cuál es el modelo, ¿no? El modelo que tú consideras que sería el mejor, ¿no? para establecer esos equipos, de quién debe depender ese personal, porque sé que depende en cada comunidad autónoma, depende de una consellería, y qué consideras que es lo que tenemos que decir al político que nos vaya a recibir para que entienda esta necesidad. Vale. Gracias a vosotras por invitarme. A ver, a mí, y esto lo digo, me ha supuesto incluso confrontación con compañeras. Hay un riesgo. Si nos metemos en el perfil docente, somos asumidos bajo el cuerpo de profesores técnicos de servicios a la comunidad y ahí puede acceder cualquier perfil. Si tú eres profesor y estás dando clase, perfecto, todos tenemos, hay muchas compañeras que han querido acceder, pero si vas a estar en un equipo haciendo funciones específicas de trabajo social, yo considero que tienes que ser trabajador social. Y ese es el riesgo. Nosotros, es verdad que todo lo que os he comentado de que las bolsas no se cubren, porque siempre la justificación en los centros educativos de allí de la Comunidad Valenciana, todo el personal es docente y luego en el apartado de no docente estamos fisioterapeutas, educadores de educación especial, que son son los que están en los centros de educación especial, ahora los educadores y los terapeutas ocupacionales. Todo el resto de profesionales son de la Consellería de Educación, con lo cual siempre nos han dicho que ese es el problema, que como somos de función pública, pero es un riesgo, porque meterse en el otro apartado conlleva pérdida de profesión, pérdida de perfil profesional. Si lo que queremos es estar dentro de un equipo, en un equipo de intervención profesional, estamos realizando funciones de trabajador social. ¿Y dependéis de qué consellería? Nosotros dependemos de Consellería de Educación, pero el acceso, la bolsa, digamos, es de función pública. De todas maneras, yo creo que también es la excusa porque también son de función pública los educadores y no tardan tanto en cubrir las bajas. Los educadores de educación especial, que son los que tienen atención directa al alumnado de necesidades y no tienen tanta... Claro, yo creo que un poco también es el tema de la intervención directa con el alumnado. Ahí hay un tema muy importante y es que lo que son AMPAs, asociaciones de padres, vean nuestra necesidad. Porque si en un cole falta el educador, por ejemplo, y el niño no puede... rápidamente hay una movilización porque el niño no puede asistir en condiciones a clase porque no tiene ese apoyo que necesita de
ese educador que tiene que acompañarlo al baño, hacer tareas de higiene o de acompañamiento. Entiendo que la idea serían equipos de intervención social con otros profesionales. Yo veo, ahora que estoy mirando, porque al final te das cuenta de que lo que hacen un poco, con este mapeo que estamos haciendo, yo veo que las autonomías van copiando los modelos, porque esto de los ámbitos yo ya lo he visto en otras autonomías. Lo ideal, claro, sería ideal que hubiera... Que eso, mira, la experiencia de Ceuta, es que claro, con esto es un mundo. La experiencia de Ceuta y Melilla es súper chula, porque dependen directamente del ministerio y tienen unas ratios muy buenas y conviven, y ahí conviven los dos perfiles, trabajador social y PTSC. Por eso que hay un cúmulo ahí de situaciones. Pero lo ideal sería o equipo profesional o estar en un centro máximo. Claro, lo ideal sería estar un profesional por centro, pero como eso sabemos que es imposible, pues tendría que ser un equipo con una ratio de mínimamente que te pueda permitir hacer intervención profesional y que te pueda permitir no solo llegar en el momento, claro, nosotras llegamos ya en el momento ya urgencia, sino hacer un mínimo. Es que, claro, es contradictorio. Por una parte nos están diciendo que tenemos que trabajar en sociocomunitario, en prevención y tal, pero es imposible, con esa ratio es imposible llegar a... Porque realmente ves cosas que yo he trabajado antes en municipios más pequeños, con equipos también, es verdad que ahora también los equipos con la nueva ley de servicios sociales han crecido mucho, con equipos más pequeños, y podíamos hacer trabajo muy chulo, porque, por ejemplo, tenían el centro de día municipal, pero ¿quién hacía ellos querían que las propuestas las hiciera yo, trabajadora social de los coles, fuera en coordinación con los coles haciéndoles las propuestas. Quiero decir que permitía un trabajo más directo, más... Vale, muchas gracias. No sé si te he aclarado. Es complicado, sí, Miriam. No, sobre todo es complicado la creación de plazas, porque que Función Pública cree plazas es muy complejo. Ya. Conseguir plazas a través de... Solo que tengáis en cuenta eso, porque eso les pasó, por ejemplo, a los compañeros de Madrid. Claro, sí, exacto. Y perdieron y eso es complicado. Como docentes perder la intervención del trabajo social. Claro. Que claro, el compañero que es trabajador social lo hace, claro, estupendamente, pero... Bueno, pero para conservar la profesión dentro y la intervención dentro del ámbito educativo, eso no es, ya vimos que no es el ejemplo. Claro, a no ser que consideren no meterte en ese, sino trabajo social y punto. Pero claro, es difícil. Gracias. Rosy, Antonio. Gracias, me salté a alguien. Bueno, buenos días. Yo me llamo Rosy, trabajo en protección de menores y yo quería contestarle o contextualizar la pregunta que hizo Miriam. Creo que después de lo que hemos escuchado esta mañana, creo que todos somos conscientes de la necesidad de esa pieza que falta y de lo que ampliaría la intervención en todo lo que es la atención a la infancia, esta figura. Pero yo creo que no deberíamos agotar esfuerzos en intentar sensibilizar o buscar la presencia a través de los políticos. Yo creo que hoy un poco, escuchando a padres, escuchando a los docentes, creo que la sensibilización o con quien tenemos que conectar o a quien tenemos que intentar aliar hacia nosotros es a las AMPAs y al mismo profesorado. El profesorado cuando se le forma con la LOPIBI, con esa notificación de deber cualificado, de comunicar situaciones de desprotección, se le formó, muchos profesores nos comentan que se le formó con una guía de aproximación que le colgaron en la página web bueno, aquí tenemos una web, como tendréis vosotros allí, de acceso a todo lo que las nuevas normativas. Se les comunicó acceder a la LOPIBI bueno, no se les formó absolutamente para nada. Yo creo que ellos estarían súper de acuerdo y serían unos grandes aliados para tener un perfil profesional dentro del sistema que participara en la detección y en la notificación de situaciones de vulnerabilidad en los niños.
porque están muy perdidos. A veces pensamos que no lo quieren hacer y todos tenemos claro que no es que no lo quieren hacer. Claro. No tienen un apoyo, una referencia. Y creo que estaría ahí, más que en intentar... Nosotros en nuestra comunidad autónoma no conseguimos sensibilizar de nada social a nuestros políticos. Es agotarnos totalmente. Ya. Creo que necesitamos la alianza de que los padres vivan esta necesidad, principalmente. Son el canal al que los políticos sí le pueden hacer caso. Y luego considerar al profesorado nuestro aliado. Yo lo veo más por ahí. No Sí. sé si a vosotros os funcionó. Estoy de acuerdo, porque con los políticos, a ver, no acaba de funcionarnos, porque cada vez que les hemos dicho en repetidas, ¿quién está en el centro? ¿Quién sabe qué problema hay cuando hay una detección? Tú sabes el problema que tiene la familia. Estoy de acuerdo contigo, los profesores no es que no quieran hacerlo, o los directores. Ayer estuve, que esto siempre te pasa cuando tienes prisa, desde el tren, llamando a una directora, a la UFAM, por una hoja de notificación. No es que no quisiera hacerla, es que, claro, no tiene las herramientas y necesita que le estés haciendo ese acompañamiento simplemente. Les hemos dicho repetidas veces, cada vez que saca en nuestra web también están todos los protocolos, están para que los orientadores, generalmente para que lo vean los orientadores, está todo con cuadros para saber, tengo que hacer esto, pero realmente luego necesitan un apoyo. Y sí que muchas veces nos hemos ofrecido, si resulta que yo luego voy a tener que asesorar sobre el protocolo de desprotección, estaría bien que cuando lo estéis haciendo, que lo hemos dicho muchas veces, nos llamarais, porque yo sé, vosotras sabéis cuando se está haciendo qué dificultades se ven en los coles. Pero a veces eso no es tan fácil, por eso yo desde luego el trabajo desde los grupos lo veo súper importante y sí que necesitamos el apoyo de las familias porque son las que pueden meter mucha más presión. Sí, sí. Y ojo, de las familias, además, está fatal lo que voy a decir, pero si estamos reconociendo que esto es un problema totalmente transversal, que ya no son solo familias en situación de vulnerabilidad que no importaban a esos políticos nada, el que las familias bueno, no sé, bueno, la población en general. Sin indicadores de riesgo. Claro, es que no sabemos a veces ya qué término usar para no ser... Que esas familias se posicionen en la cabeza de las AMPAs y lo exijan y sepan que puede haber pues un profesional, otro canal de comunicación súper importante. Toni, ¿no? Toni, querías intervenir tú. Nada, yo si no fuera porque peino canas, diría que estoy retrotrayéndome 30 años atrás. Lo digo porque yo cuando hice en su momento las prácticas de fin de carrera, pues tuve el honor de hacer las prácticas en lo que antes aquí en Galicia era el equipo de orientación de la Consellería de Educación. Eran equipos que hacían un trabajo encomiable, iban por los colegios, iba un equipo de trabajadora social, logopeda, psicóloga, etcétera. Se hacía un trabajo, la verdad, de campo muy, muy interesante. Y todo lo que hemos hablado hoy, estaba yo con la mente eso de hace 30 años. No hay que inventar nada nuevo, es decir, ya está todo inventado. Es una actitud política. Yo estoy totalmente convencido de que es una cuestión política. Me sorprende gratamente en tu exposición que tengáis en vuestra comunidad autónoma una dirección general de inclusión educativa. Me llamó especialmente la atención. El gobierno gallego hubo elecciones hace poco y se acaba de conformar ahora la estructura de las consellerías, ¿no? Justo este miércoles salió publicada las direcciones generales. Pues en nuestra Consellería de Educación no se contempla esa dirección general. Ojalá. Y ya te digo que es una actitud política, porque habiendo ejemplos en otras comunidades autónomas y sabiendo que funciona, no sé, me llama poderosamente la atención que no se fijen en ejemplos que funcionan, ¿no? Estoy de acuerdo en que hay que buscar el apoyo, porque este foro, todas las que estamos aquí, estamos súper convencidas, no nos tenéis que convencer de la necesidad del trabajo social en los colegios, ¿vale?
Pero sí que creo, y estoy de acuerdo con las compañeras, en que hay que coger la alianza tanto del profesorado y sobre todo de las AMPAs. Las AMPAs no son conscientes del poder que pueden llegar a tener. Entonces yo creo que este tipo de jornadas, este tipo de foros, tendríamos que trasladarlos al profesorado y a las AMPAs. Porque que vayamos nosotros a la consejería está bien, es nuestra función como colegio, pero poco caso nos van a hacer cuando eso, es que no vemos la necesidad. Esa es la respuesta. Y nada, muchas gracias por tu exposición. A vosotros. Y estoy de acuerdo, tenemos que explorar, porque realmente las AMPAs y las familias son las que luego tienen más fuerza a nivel de inspección educativa. Sabéis que cuando son las propias familias las que van a inspección educativa es mucho más efectivo. Hola. Aquí. Ah. Yo quería, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo en el sentido de nuestro papel fuera de lo que viene a ser el cuerpo docente. Yo creo que ese fue un poco lo que hizo que perdiéramos nuestro rol, nuestra identidad y que el trabajo social educativo fuera desapareciendo. Que quedaban en los equipos de orientación específicos, eso quería insistir para finalizar, por favor, porque creo que es muy importante tenerlo en cuenta que en Galicia las trabajadoras sociales de esos equipos, queda una a día de hoy, los equipos provinciales. Es importantísimo saber esto, que una compañera se jubiló, hace poco, hace poco, el año pasado, creo lembrar, no sé si llegó el año pasado o hace unos meses, no fue ocupada su plaza, otras plazas están sin ocupar, queda una trabajadora social, una. Fuimos a educación, como dijo Miriam, la presidenta, fuimos a educación y lo pusimos encima de la mesa porque es grave para el colegio profesional, es grave para la profesión, es grave para las familias, es un derecho de las familias tener un equipo conformado por diferentes profesionales y por la profesional de trabajo social. Se dice, hicimos campañas, no sé si la visteis, de visualización en redes sociales, publicamos en periódicos. Yo noto un silencio horroroso, que a mí me agobia un poco porque, por Dios, o sea, en esos equipos tenemos que estar. Ahí es lo mínimo, es lo mínimo. Y en nuestra comunidad autónoma estamos desapareciendo. Entonces, no quiero dejar de insistir en este punto. El colegio va a seguir luchando por conseguir que se ocupen esas plazas. A mayores tenemos esta visión. Obviamente, a mayores tenemos esta visión que estamos hablando aquí, la necesidad de nuestro perfil permanente en educación. Pero vamos a seguir y queremos, de verdad, repetirlo a todas las compañeras, familias, profesionales. El trabajo social en los equipos de orientación específicos provinciales está desapareciendo. Está en nuestras manos poder luchar para que no desaparezca. Poco más, pero nosotros vamos a seguir. Miriam y el resto de compañeras vocales vamos a seguir desde el colegio luchando por esto. Cada uno desde su parcelita, trinchera, sabe hasta dónde puede llegar y lo que puede hacer. Yo os animo a que lo meditéis y si podéis hacer algo, pues que os unáis, porque desaparecemos. Gracias. Gracias. Bueno, si me permitís, aunque no me corresponde con el papel de moderadora, como todos los encuentros que tenemos, me gusta dejar esa semilla, pues yo os invito, siguiendo la estela que marcó Laura, a que desde los distintos sistemas donde estamos seamos verdaderos agitadoras y verdaderas transformadoras sociales de cambio, ¿no? Tanto que estamos diciendo constantemente, y que demos el poder a las familias y a los niños. Los niños tienen mucho poder. Yo estoy ahora en otro contexto diferente, que no son los servicios sociales, y son los propios niños y niñas las que están reclamando la figura del trabajo social y del psicólogo en los centros educativos, porque ellos mismos son conscientes de la necesidad de apoyo y acompañamiento que tienen. Entonces, desde donde estemos, desde cualquier esquina, tengamos pensamiento crítico y nos convirtamos en verdaderos agitadores y agitadoras sociales. Gracias. Ya vamos cerrando. Gracias, Loles, gracias a todos y a todas. Vamos a continuar con el taller de clausura, donde recogeremos las reflexiones que hemos realizado a lo largo de la jornada y que estará liderado por Ana Souto, miembro del Grupo de Trabajo de Educación del Colegio de Trabajo Social de Galicia. Gracias.